De acuerdo a lo que he leído y recordado, puedo definir las siguientes preguntas de acuerdo a lo que se dejó de tarea en tanatología. ¿Cómo podemos definir la muerte? La muerte es un proceso vital, es algo que todas las personas o seres tienen vida por medio de los diferentes procesos biológicos, físicos, químicos. Normalmente lo representamos con los signos vitales, que es la respiración, el pulso o la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, la actividad cerebral. Dice, ¿cómo podemos definir la muerte? La muerte, de acuerdo, hay diferentes autores que pueden definir este concepto, a lo cual yo llegaría a la conclusión que es el proceso del término de los procesos antes mencionados por diferentes factores, diferentes tipos que puedan llegar al cese de esta que es la vida. Dice, ¿cómo podemos diagnosticar la muerte? La muerte es diagnosticada por diferentes factores de acuerdo a la situación en la que se encuentre la persona. Por ejemplo, hay personas que pueden presentar muerte cerebral, la cual no tiene funciones vitales que es la respiración, por lo cual las personas o el personal médico tiene que realizar un proceso para poder clasificar qué es una muerte cerebral. Que realmente no tenga la persona movimientos por sí solos, que serían los más básicos, como el del respirar, las actividades nativas podría como mencionarse. Cuando ya no hay realizan una evaluación, podría decirse como tal, en el cual tiene que ser calificado por eso, y obviamente las personas que están conectadas bajo monitores y eso, si la persona no reacciona en 10 minutos, quiere decir que obviamente esta persona que no hace el esfuerzo por respirar puede ser una muerte cerebral, y pues así la clasifican obviamente, y pues estas personas pueden llegar a fallecer. Y obviamente en general es el cese de todos los signos vitales, que es la respiración, la frecuencia cardíaca y la actividad cerebral, pero por lo general nomás nos basamos con la frecuencia cardíaca y la actividad respiratoria. ¿Cuáles son las diferentes clasificaciones de la muerte y qué hace la diferencia? Ok, la diferencia entre todos los tipos de muerte tiene que ver cómo fueron pasando. Por ejemplo, la somática, que es cuando una persona no tiene funciones funciones vitales, como he mencionado, respiración cardíaca y todo eso. La celular quiere decir que la persona ha tenido muerte celular, o sea, las células han estado muriendo por diferentes factores. Una apoptosis, que es realmente como la explosión de las células, y obviamente esto puede desencadenar diferentes factores que se pueden expandir o ser cada vez más progresivas de estos problemas y expandir la muerte de diferentes órganos o partes del cuerpo, de acuerdo a donde haya realizado. También están las aparentes, que es la pérdida, es aquella que hay inconsciencia y movilidad, que aparentemente hay una detención de la circulación y la respiración. Anteriormente, en años atrás, o sea, podemos decirse como los años 50 o mucho antes, muchas personas, no recuerdo el nombre, caían como en un sueño profundo, la cual sus signos vitales eran casi imperceptibles, y pues mucha gente
consideraban que fallecían, pero realmente estaban vivos y obviamente muchas personas los enterraban. El vegetativo, como ya les había dicho, es más que nada por la muerte cerebral. ¿Sí? Ok, dice... Se dice que la vida le da sentido a la muerte. ¿Por qué podría ser así? Porque muchas personas no piensan en la muerte y cuando va transcurriendo el tiempo le están dando mayor importancia, porque entre más crece una persona, ya llegando a etapas finales, por lo general, obviamente en etapas como geriátricos, personas ya mayores, ya les están dando mayor importancia a la vida y empiezan a tenerle un mayor miedo a la muerte. Sí. Dice, ¿cuál es el papel que los mitos y la religión han tenido para entender la muerte? Esto es de acuerdo a las diferentes religiones, las diferentes creencias que tienen las culturas o las regiones o religiones. Todo tiene que ver con eso, como nosotros los mexicanos le celebramos la muerte. Hay algunas religiones, no recuerdo bien el nombre, que tienen, por ejemplo, prohibido ir a visitar a sus familiares porque como que no le están dando el descanso adecuado, y podría decirse que su Dios les decía que no tienen que realizar estas acciones de ir a visitarlos, y algunas otras solamente pueden ir los hombres a los rituales, a las ceremonias de las muertes de estas personas, mientras que las mujeres no pueden realizarlas. ¿Por qué se dice que los ritos funerarios son el reflejo más antiguo de la humanidad? Porque de acuerdo como les había comentado anteriormente, todo tiene que ver a los grupos, las etnias y las creencias de cada quien. En este caso, pues la religión se creó más tarde, y obviamente las personas, de acuerdo a la época que estaban, las enterraban, ya sean y también cómo estaban socioeconómicamente disponibles. Si tenían dinero, los enterraron con varios de esos objetos de valor. Algunos, por ejemplo, vajillas, joyas, o sea, todo de acuerdo con sus culturas. Dice, ¿por qué la postura de la muerte en México? La dimensión de la cultura podría definirse, considerar como única y específica de nuestro país, porque realmente como el 2 de noviembre se le celebra al muerto, muchos de los familiares van a los panteones a celebrar, o en los mismos hogares de los mismos familiares les hacen los famosos altares, haciendo referencia de que cómo los recuerdan, de cómo fueron en sus vidas, y obviamente de los gustos que tuvieron, haciéndoles ofrendas de alimentos o de algunas otras cosas que a esta persona le gustaba mientras vivía. En pocas palabras, se le celebra a la muerte, y es una festividad muy mexicana, podría considerarse, y de acuerdo, obviamente, también se toma en cuenta como el Día de los Santos, o bueno, el primero, que vienen siendo de los niños, si no me equivoco, perdón, creo que sí, de los niños, no, mentiras, sí, bueno, sí, creo que el 31 es el 31 de octubre, perdón, es de los niños, si no me equivoco, o es el 1 de noviembre, y otro día que es igual, no sé si es el 30 o es el 1, que son de las personas que fallecieron ahogadas, y obviamente a todos se les celebra por igual. Dice, los aztecas pensaban en un inframundo relacionado al cómo murió. Al cristianismo pensaba que en cómo se vive el lugar que ocuparía el alma en el más allá. ¿Cómo afecta la noción de una vida después de la muerte? Nuestros comportamientos de vida, nuestro comportamiento y rituales funerarios, etc. Pues realmente es como la cultura cristiana que nos enseñaron que si te portas bien, obviamente te vas a ir al cielo. Mientras que si te portas mal, o sea, haces cosas en contra de la ley de Dios, vas a ir al inframundo, al infierno, tu alma va
a perdurar, estar en pena toda tu vida, hasta que perdones tus pecados, que realmente es algo difícil que los llegues a cumplir por cómo estás. Y pues también, como comentaba, de acuerdo a las culturas, aceptan o no aceptan los funerales. Obviamente algunas de las personas creman a sus familiares, como en la oriental, perdón, no aceptan las cremaciones. Creo que es en el budismo, si no me equivoco, que no permiten la cremación de sus familiares. Mientras que en otras culturas, o por ejemplo de este lado del occidente, hay algunas religiones, algunas personas que desean ser incineradas, y pues está bien, de acuerdo también cada quien las creencias de las personas. Algunas personas no quieren, en el caso de los niños no les hacen funerales o las misas por ser ángeles, podría decirse, mencionados. Y pues obviamente los entierran sin una ceremonia religiosa. En situaciones de desaparecidos o que no encuentran, hay algunas personas que hacen sus funerales pero sin un cuerpo, pero ya está la presencia obviamente de la tumba de esta persona. Sí, dice, ¿cómo podemos entender la tradición del Día de Muertos bajo del conocimiento del desarrollo histórico de la cultura mexicana respecto a la muerte? Bueno, pues como comentaba, ya es una tradición de muchos años que ha sido transmitida de generación en generación, y obviamente cada quien le da un sentimiento o algo específico a esta celebración, y de acuerdo con los familiares o personas anteriores, obviamente los familiares de estas personas son para recordarles cada año, ofrecerles obviamente una ofrenda a cada una de estas personas, para que tengan presente de que no se les van a olvidar a pesar de todo el tiempo que hayan fallecido, que siempre van a estar presentes toda su vida, aunque solamente sea una fecha muy específica. Pero pues obviamente se pueden hacer modificaciones y les pueden recordar, por ejemplo, los días de sus fallecimientos. Dice, ¿cómo podemos entender como duelo? Es un proceso en el cual las personas la llevan de maneras diferentes, que es un dolor, puede ser psicológico, que en el cual la persona no puede desahogarse, o se desahoga de más, o sea, no acepta todavía la pérdida de esta persona, aunque también puede ser en el proceso de un animal, una mascota o algún objeto, todo de acuerdo al sentimiento que tenía a esa cosa, a ese objeto, a esa persona. Obviamente, y obviamente también hay diferentes tipos de duelos de acuerdo a lo que perdió. Como menciono, familiares, pareja, hijos, sobrinos, animales, objetos. Como cultura puede afectar cómo la cultura puede afectar la manera en que se siente, se actúa y piense de un duelo. Obviamente, como se menciona hace minutos atrás, todo de acuerdo también a la religión, el sentimiento de las personas, el apego que tenía la persona al familiar que falleció. Y como dije, como en algunos casos las mujeres no pueden asistir a estos rituales, y obviamente no les hacen como un desprendimiento emocional adecuado, podría decirse, o como en otros de que no pueden ir a asistir a las tumbas de los familiares para despedirse, separarse o comentarles algunas de las situaciones, porque obviamente sienten que o sea, les están molestando cuando realmente pues no. Y obviamente, como vuelvo a repetir, de acuerdo a las culturas va a hacer esto. Dice, ¿a qué se podría llamar respetar a la muerte? Pues el respetar
más que nada cada quien le da su propio significado. Es el aceptar, a lo personal es aceptar la muerte, que después de este proceso en el que estamos viviendo, va a llegarnos el momento de que vamos a morir. Y independientemente de cómo morimos, tenemos que ir a aceptar nuestra muerte, valga la redundancia. Aceptarla independientemente sea como sea, buena, mala, esperada, no esperada. Al final del cabo todos vamos a morir en algún momento. ¿Qué espacios construye la cultura mexicana para poder darle sentido a una pérdida? Pues aquí más que nada son los apoyos psicológicos que van las personas de acuerdo con psicólogos, o hay algunas personas que pueden asistir con las tanatólogas para tener una aceptación a la pérdida o la muerte del familiar que está presente, está inminente, en el cual pues tiene que aprender a aceptarla. Y como pues no es aquí muy conocido, de acuerdo a las personas, o sea, tienen que ir a separarse poco a poco del sentimiento, y cada quien lo separa de formas diferentes. Hay algunas que sí podrían decirse que las podrían olvidar en 1 año, 10 años, o sea, todo de acuerdo a la persona, pero ya no es muy saludable después de año y medio, cuando todavía no cuando siguen todavía en su proceso de muerte, de duelo, perdón, y pues es necesario que vayan a un psicólogo para que puedan platicar y les pueda ayudar emocionalmente a liberar estos problemas. El conocimiento de estos 2 artículos, ¿cómo llega a mejorar su atención frente a un proceso de muerte? Pues el proceso de muerte obviamente es inminente. Obviamente hay algunas personas que sí se espera, pero hay algunos casos que realmente no son esperados. En los casos que son esperados, que es en el que me voy a enfocar, es ir ayudándoles o comentarles a los familiares cómo pueden ir a aceptar la muerte de sus familiares con apoyos de tanatólogos, de psicólogos, o de acuerdo a las necesidades que vayan necesitando, también para que puedan expresar sus propios sentimientos y obviamente vayan quitándose poco a poco esa cara y vayan aceptando la muerte inminente, obviamente, de los familiares. Igual que esta persona que va a fallecer, se empieza a aceptar su proceso de muerte, su proceso de que ya va a fallecer dentro de tal vez horas, minutos, días, semanas, meses, de acuerdo al problema que esté necesitando. Y si tiene necesidad de expresar sus sentimientos, de pedir disculpas, hay que crear ese vínculo para que tenga toda la accesibilidad de que pueda expresarse. Obviamente hay lugares que no se puede realizar esto, que son como en terapias. Realmente se deshumaniza mucho este proceso, ya que por la alta demanda de los cuidados es muy difícil que los familiares puedan entrar a estar con ellos para poderse despedir, para que puedan hablar, o de acuerdo si están en sedaciones o en alguna muerte cerebral. Es importante de que proporcionemos a los familiares como que una tranquilidad, una paz, para que pueda despedirse poco a poco de su familiar y que lo vaya aceptando. Bueno, pues esas serían todas las preguntas de acuerdo al conocimiento que fui adquiriendo a las lecturas y las referencias que yo pudiera dar a las preguntas que se mencionaron.